La iglesia fue diseñada por Dios para alcanzar el mundo. Y fue diseñada por Dios para alcanzar justamente un mundo globalizado. Las facilidades que tenemos hoy en día de la tecnología nos han facilitado, o nos deberían como cristianos de facilitar mucho el poder llevar el evangelio. Tuve la experiencia también de estar enseñando hechos en el Instituto Bíblico y estar pensando en los viajes de Pablo, viajes que le tomaban, obviamente algunos viajes a pie o a caballo o en un barco, le podrían haber tomado meses, completar un viaje que para nosotros sabemos ahí a los chicos del Instituto Bíblico, vamos a hacer un viaje misionero, fueron por toda la República y a la semana ya están de regreso. Y bueno, hoy en día pues tenemos ciertas ventajas. Obviamente también el hecho de la facilidad con la que hacemos un viaje, a veces perdemos de vista ciertas cosas como lo importante del discipulado, que aún por más rápido que hagas el viaje, el discipulado toma lo mismo de tiempo. Pero lo que vemos es que hoy tenemos mucha más posibilidad. Si cualquiera de nosotros quisiera decir, quiero ir a llevar el evangelio a tal lugar, no hay tantas trabas, no es tan difícil y puedes hacerlo de una manera más fácil. Examinando la enseñanza bíblica acerca del mundo, de la creación propiamente, de los pactos que Dios estableció con el hombre, el propósito de Dios, por ejemplo, para con la nación de Israel y todo el aspecto de las naciones, nos damos cuenta un poquito en cuanto al proyecto que Dios tiene para el ser humano y que en ese proyecto está involucrado el plan que Dios tiene en cuanto a naciones. La comisión de la iglesia tiene que ver con eso. Y vamos a ver un poquito en cuanto a eso. Primero, pensemos en cuanto a la creación. ¿Por qué Dios creó al ser humano? El hombre fue creado con un propósito. Lo vemos desde ahí, desde el Génesis. La idea de Dios era tener un compañerismo perfecto con el ser humano. Génesis capítulo 2, puedes ver un poco en cuanto a esto. ¿Y qué pasó? El propósito se corrompió totalmente. ¿Cuándo? ¿Recuerdas? Con la caída. Cuando el ser humano cayó, con la caída de Adán, ese propósito se corrompió completamente y aquí la única manera de restaurar ese plan perfecto, plan amoroso de Dios, fue la redención. Entonces Dios tenía un plan y un proyecto con la creación del hombre. Nada tomó por sorpresa a Dios. La caída del hombre no fue una sorpresa para Dios. Pero Dios quiso crear al hombre con un libre albedrío. ¿Qué es esto de libre albedrío? No, quizás muchos lo conocemos, ¿no? Pero ¿qué significa? Pues la posibilidad de tú elegir qué quieres. ¿Por qué Dios no nos hizo incapaces de pecar? Que no hubiese otra manera que vivir más que obedeciéndole. ¿Por qué Adán y Eva tuvieron ahí el fruto prohibido? ¿Por qué había la posibilidad de desobedecer? ¿Sabes por qué? Porque si no hubiese posibilidad de desobedecer, no habría libre albedrío, no podría uno elegir obedecer, porque no te queda de otra más que obedecer. El libre albedrío implica la posibilidad de decir, yo no obedezco, o elegir voluntariamente obedecer y adorar. En este caso, este fruto que estaba ahí en el huerto del Edén, justamente tiene que ver con eso, con que Adán y Eva tuvieron la posibilidad de elegir obedecer a Dios por amor, por agradecimiento. Y en esa oportunidad de elegir, fueron tentados y tomaron su propia decisión. No podemos nosotros culpar a Satanás de todas las malas decisiones que nosotros tomamos. Es que Satanás metió la cola, me desvió, me sacó del plan y ahora estoy apartado de Dios y ahora no estoy sirviendo y ahora... No puedes culpar a Satanás, que si bien puede haber estado involucrado algo al respecto, la decisión final es tuya. Nadie, ni siquiera Satanás, te puede obligar a tomar una decisión que tú no quieres. Las decisiones son tuyas. Tú decides qué haces con tu vida. Tú decides si oras, si adoras, si sirves, si te involucras en el plan de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 1, voy a citar estos versículos, no necesitamos quizás ir a ellos, creo que los conocemos, ¿no?
Reconocemos ahí que hay un solo creador. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Rechazar al creador, ¿qué produce? Lo hemos visto en la historia, lo vemos en la Biblia. Cuando el ser humano rechaza al creador, se produce una exaltación de la creación, ya sea de nosotros mismos, ya sea el humanismo, el orgullo. Fíjate ahí en Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos 1:25 menciona aquí qué sucede cuando uno rechaza la creación. Y lo leo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo llama la Biblia a honrar a las criaturas en lugar del Creador? ¿Qué palabra se usa? Idolatría. Es idolatría. Ahora, si yo leo todo esto, me doy cuenta que hay diferentes tipos de idolatría. Hoy en día muchas veces la ciencia, y no estoy en contra de la ciencia, me encanta la ciencia, me considero aficionado científico, pero por llamarlo así, la falsamente llamada ciencia se ha desviado en ciertas maneras. Yo digo falsamente llamada ciencia porque la ciencia sin Dios se corrompe, y justamente termina siendo esto, exaltando la creación en lugar del creador. Y termina hoy en día la ciencia adorando la creación, dándole los atributos de poder, de eternidad a la creación en lugar de al creador. O por el contrario, también el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El hombre por sí mismo sin Dios. No necesitamos a Dios. Y sacamos de Dios y el hombre es el centro de todo. El humanismo se centra completamente en el hombre. Pero solo Dios merece toda la adoración. Nadie más. Para eso nos creó Dios. Así que todas estas cosas que nos desvían de su plan, sencillamente sí son filosofías, y permítanme usar esta palabra, satánicas. Filosofías satánicas que nos desvían de quién tenemos que tener puesto nuestros ojos, nuestro corazón, en Él. La semana pasada hablaba en cuanto al servicio. Hoy quiero hablar un poco también relacionado al servicio, lo que nos lleva al servicio, al siguiente punto, lo que es las misiones. Ahora, estamos hablando de la creación y vemos algo que sucedió allá. ¿Qué pasó? ¿Dónde ocurre el primer pecado? El primer pecado ocurre en el cielo. ¿Y sabes quién cometió ese pecado? Satanás, Lucero. Isaías 14:14 declara que Satanás quiso ser como ¿quién? Como el Altísimo, dice, como Dios mismo. Quería sustituir el objeto de adoración que Dios había establecido, era adoración a Dios. Y sustituye a una criatura como objeto de adoración en lugar de adorar al Creador. Satanás siempre ha querido ser adorado. Él ha buscado desviar la adoración hacia Él, robarle a Dios, imitar a Dios, ocupar el lugar de Dios. Satanás se ha especializado en ser un imitador, siempre ha querido ser como Dios. De alguna manera sí es antitético a Dios, aunque nunca logrará ser una antítesis completa de Dios. Ya les he hablado de esto, ¿no? Dios no tiene opuestos. No, si yo pienso en Dios, lo opuesto de Dios no hay, no existe. Satanás no es opuesto a Dios en igualdad. A lo mucho podríamos decir es opuesto a un querubín, a un arcángel quizás, pero no es lo contrario de Dios. Su plan sí. Los planes de Satanás son lo contrario de Dios. Y él quiere robar lo que solo le corresponde a Dios y tomarlo. Lo curioso es que eso es lo que le ofrece al hombre también. Porque Satanás quería ser como Dios. ¿Y qué le dijo al hombre ahí a Eva? El día que comas del fruto, tú serás como Dios. Justamente lo que él quería se le ofrece al hombre. Y justamente alimenta el orgullo, el pecado, el humanismo, la adoración a la creación, el culto a los ángeles.
Y aún, recordemos que Satanás mismo es un ángel, caído, pero ángel a fin de cuentas. Solo Dios merece la adoración. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, menciono las citas, puedes tú si quieres buscarlas. Menciona ahí que otros ángeles siguieron a Satanás y le dieron a Satanás el honor que solo Dios merece. Isaías 42:8, me gustaría leer ese versículo, porque fíjate, pensando en todo esto que Satanás quiere hacer, lo que él ha querido robarse la adoración de Dios. Isaías 42:8. Dice así: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. A otro no daré mi gloria. La gloria de Dios corresponde solo a Él. Solo Dios merece la gloria y Él no va a compartir su gloria con ningún ser creado. Lo interesante es que en Cristo, el cristiano, solo en Cristo puede participar de su gloria. Dice también Juan en un momento en su carta: seremos como Él es, porque le veremos tal y como Él es. Un día seremos como Él. Desde el momento que Satanás se rebeló y quiso usurpar el plan de Dios, quedó establecido un segundo reino, el reino de Satanás, opuesto al de Dios. ¿Sí? Yo quise hacer esta diferencia. Dios no tiene opuestos en persona. Su persona no tiene opuestos. Sus atributos no tienen opuestos. Satanás no es opuesto a Dios. Pero Satanás sí estableció un plan opuesto al plan de Dios. Su filosofía es una filosofía opuesta. Lo curioso que es opuesta, pero no es antitética totalmente, sino que es imitando. Satanás trata de ser tan parecido al plan de Dios que mucha gente queda engañada pensando que están sirviendo a Dios, siguiendo a Dios. En lugar de eso están siendo engañados por Satanás. En esa estrategia Satanás ha creado conceptos, por ejemplo, de sí mismo. ¿Qué piensa la gente cuando habla de Satanás? No, pues el diablito rojo con cuernos, una pata de gallo, la otra de cabra, cola, y así se imaginan a Satanás, o lo pintan horrible, espantoso, y habla de, o sea, tratan de poner algo completamente repulsivo a la persona de Satanás. Muchos, en su rebelión, optan por hacerse una imagen de Satanás así y seguirla, y voluntariamente llamarse satanistas. Pero el peor satanismo no es ese. Ese es claro, es evidente. El peor satanismo es el que parece bueno, el que habla de amor, el que habla de bondad, el que imita justamente el plan de Dios, tanto que muchos quedan engañados pensando que están sirviendo a Dios. Ese es el peor satanismo. Ese segundo reino opuesto al de Dios existe, el reino de las tinieblas. Ese reino de las tinieblas, Satanás lo ilumina de una manera hermosa, ¿no? Casi podemos decir con los colores del arco iris ahí. Pero, ¿qué sucede con ese reino? Satanás lo ha pintado como él se disfraza. ¿Cómo se disfraza él? Como ángel de luz, ¿sí? Entonces la gente piensa que tienen, vamos a pensar en algo, comunicación con ángeles, con seres de luz. Cuando esos ángeles y seres de luz justamente no son del bando que ellos creen. Piensan que son del bando de Dios, pero han sido engañados. Sí, son del bando del Dios de este mundo, del Dios con D minúscula. Satanás es el Dios de este mundo. Y su reino, Cristo dijo en un momento: mi reino no es de este mundo. Ahora, el reino de Dios no es de este mundo, pero existe en este mundo en nosotros.
Hablaba yo ahí con los chicos del Instituto Bíblico en cuanto al reino, propiamente el reino de Dios. A veces nos quedamos nosotros cuando pensamos en el reino de Dios y pensamos cuando hemos estudiado ya reglas de interpretación de la Biblia, entendemos y sabemos que existe un reino milenial, el reino futuro de 1000 años aquí en la tierra. Y a veces nos quedamos con eso, con el reino, es el reino terrenal de Cristo aquí en la tierra. La realidad es que el reino terrenal, el reino milenial, cuando el Mesías, cuando Cristo viene y gobierna aquí en la tierra, es un aspecto del reino de los cielos, pero no es el único. El reino de los cielos, y muchas veces el reino de Dios o el reino de los cielos, algunos diferencian las palabras, pero creo que en muchas ocasiones se intercambian. El reino de Dios y el reino de los cielos tiene más que solamente esos 1000 años aquí en la tierra. Y bueno, vemos entonces cómo este segundo reino opuesto al de Dios quedó fundado, y para el hombre eso significa ¿qué cosa? Una alternativa para escoger. Ahora pueden escoger seguir a Dios o seguir la idolatría. Pero si analizas, este reino quedó establecido antes de la caída, ¿sí? No me atrevería yo a decir antes de la creación, pero al menos algunos pueden decir sí, antes de la creación quedó establecido, Satanás cayó antes. No es lo que quiero discutir yo, el punto del cuándo ocurre la caída de Satanás, pero sabemos una cosa: antes de la caída del ser humano ya existían estos dos reinos. Antes del menos Génesis capítulo 3, Satanás viene y ofrece al hombre entrar a su reino. ¿Cómo iba a entrar el ser humano a su reino? Una sola palabra: desobediencia. Desobedece a tu creador y tú toma el lugar de tu creador. Tú ven y vas a ser tú como Dios. Esa es la situación aquí de estos reinos. Cuando Adán y Eva oyeron y creyeron a Satanás, adoptaron la misma misión de Satanás, que es la de elevarse a la posición de autonomía y autoridad final. El hombre es autónomo, el hombre tiene su propia autoridad, y Eva decidió creer las mentiras de Satanás, comparte con su marido el fruto prohibido, y ambos básicamente decidieron desobedecer a Dios. Génesis 3, desde el 4 en adelante, dice, cuando la serpiente le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de este fruto, comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo que Satanás ofrece. ¿Prometió? ¿Qué prometió Satanás? Prometió vida, prometió visión. Se van a abrir tus ojos. Prometió van a ser como Dios, y prometió sabiduría. Si tú analizas, no son mentiras descaradas, porque a fin de cuentas lo que dice aquí es: no moriréis. No murieron inmediatamente. Serán abiertos vuestros ojos. Más adelante dice: fueron abiertos vuestros ojos. Fueron como Dios en conocer el bien y el mal. Conocieron el bien y el mal, diferente que como Dios lo conoce, pero de alguna manera sí. Y la sabiduría de ese conocimiento del bien y del mal, pues también la ofreció, y hasta entre comillas cumplió. Pero si tú analizas bien, cada una de esas cosas, vida, visión, ser como Dios y sabiduría, las ofreció de una manera completamente distinta a la que Dios les ofrece. Satanás dijo: no moriréis, pero lo que Dios quería era vida eterna, no nada más una vida en pecado aquí en la tierra. Satanás ofreció: serán abiertos vuestros ojos, pero el ser humano desde entonces quedamos como ciegos ante la voluntad de Dios. Prometió ser como Dios. El ser como Dios hablaba de conocimiento del bien y del mal, pero si Satanás conocía el bien y el mal era por participación. Dios conoce los efectos del mal, mas no por participación. Así entonces, todo fue un astuto engaño. Ahora, yo quisiera que tú también te des cuenta que hay ciertas cosas de tu vida en particular en que Satanás te pudo haber engañado, te está engañando, creyendo tú que estás siguiendo lo que Dios quiere. Estás siguiendo sencillamente una imitación. A fin de cuentas Dios quiere amor, Dios es amor, sigamos el amor, y en eso se sacan la bandera de colores, hablando de que Dios es amor. Y muchas cosas empiezan a imitar
en cuanto a lo que Dios ofrece al hombre. Satanás imitándolo y engañando. El hombre termina separado de Dios. Un segundo reino establecido en la tierra. Seguimos nosotros la historia de la creación. Llegamos y vemos en los primeros capítulos de Génesis una cultura, una civilización que vemos que prospera, pero que está completamente ¿qué? Separada de Dios, sumergida en el pecado, lejos de Dios. Y Dios finalmente termina destruyendo esa civilización con un diluvio. Vemos ahí en Pedro que dice que 8 personas fueron salvadas por agua, y nosotros pensamos en el agua como quizás la que mató a miles, pero Dios ve que el agua salvó a 8. Salvó a 8 del pecado. El agua mató a miles, pero salvó a 8 y lo salvó del pecado. Y eso es el enfoque aquí de Dios que vemos. Desde entonces, desde Génesis capítulo 1, Dios le había dicho al ser humano: multiplíquense, reproduzcanse, llenen la tierra. La misma orden fue dada a Noé, saliendo del arca, cuando había sido destruido todo. ¿Qué se le dice a Noé? Multiplíquense y llenen la tierra. ¿Qué pasó aquí después de esto? A lo mejor aquí vemos un punto interesante. ¿De dónde surgió? No sé si se han puesto a pensar esto. ¿De dónde surge la diversidad étnica? Razas. El origen de las razas. Si tú vas justamente aquí, acompáñenme a Génesis, capítulo 10. Génesis capítulo 10, versículo 1. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Comienza la descripción de todos los hijos y a dónde se van cada uno de ellos, y llegamos en esta narrativa hasta el versículo 31, y dice: estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendientes en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Básicamente de estos 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, surgen lo que son las razas. Hoy en día cualquier diccionario tú buscas camitas y es conocido como la raza camita. ¿Cuál? La raza de piel oscura de África. Las razas semitas, también culturalmente se conocen las razas semitas y las razas de jafitas, que son las del norte de esta zona, o sea, todo lo que es Europa, Rusia. Y así, desde entonces comienza la diversión, la diversión digo yo, perdón. Comienza la diversidad de razas. El hombre tenía esta misión después de salir del arca, de esparcirse a todas las naciones, pero el hombre obedeció. Fíjate, llegamos a Génesis capítulo 11, versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vamos a hacer un imperio, vamos a hacer una ciudad que nos identifique, vamos a hacer uno solo, una ciudad, una torre, que haya identidad de todas. Pero fíjate que esta identidad era fuera del plan de Dios. ¿Era parte del plan de Dios, del gobierno de Dios, del reino de Dios todo esto? No, era parte del plan satánico. Ahora, Dios siempre ha querido que el hombre sea uno con él, ¿sí o no? Dios ha querido crear unidad, pero este no era el plan de Dios. Otra vez, una mentira satánica. El ser humano tenía una orden específica: ir y llenar la tierra, esparcirse,
No lo hicieron. Marca lo que Génesis capítulo 10 y capítulo 11 marca lo que es el origen de las naciones. En Génesis 10 se especifica hacia dónde se dispersaron. Evidentemente, todo esto tiene que ver como consecuencia de lo narrado en Génesis 11, de la Torre de Babel. En otras palabras, cronológicamente, el capítulo 11 de Génesis va antes que el capítulo 10, cronológicamente. Temáticamente está bien así como lo tenemos, porque el tema del capítulo 10 tiene que ver con los descendientes de Noé. Entonces, habla de Noé, habla del pacto de Dios, habla de la descendencia de Noé y en esta descendencia explica dónde vive cada uno. Todo esto como consecuencia del capítulo 11. Entonces aquí, saliendo el ser humano del arca, ¿qué hace Dios? Un pacto. Dios se ha caracterizado aquí por establecer ciertos pactos. ¿Cuál fue el primer pacto de Dios con el hombre? En Génesis capítulo 3, el pacto con Adán, el pacto adámico. En este pacto, justamente después de haber caído en pecado, Dios establece un pacto con el hombre. ¿Y de qué habla este pacto? Justamente de lo que hablábamos recién, redención. Este pacto contiene la maldición sobre Satanás y sobre el hombre e incluye la promesa de redención, lo que llamaremos el protoevangelio. Eso significa el primer evangelio. Y dice que aquí donde se promete que la cabeza de Satanás sería aplastada por la simiente de la mujer, por Cristo. Dios preparó la redención de su creación desde antes de que la luz existiera. Desde antes del primer momento de la creación, Dios eligió un pueblo para traer Salvador al mundo, una nación. ¿Y cuál fue esta nación? Israel. En Génesis capítulo 12 vemos cómo continúa este plan de Dios hacia las naciones. Y Génesis 12:2 dice Dios a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan, maldeciré. Y fíjate esto último: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más adelante se repite en cuanto esto de familias se intercambia por todas las naciones de la tierra. Gálatas, capítulo 3. ¿Alguien que me ayude a leer ese versículo? Gálatas 3, 8 y 9. ¿Quién lo tiene? El primero que lo encuentre, por favor. Yo estoy con una mano y ya lo voy a encontrar, así que... ¿Alguien lo lee? Muy bien. Desde aquí se da, dice la buena nueva a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. En la fe, dice aquí en Gálatas, somos bendecidos. Participamos de esa promesa a Abraham, nosotros, por la fe. Vemos entonces un poquito cuál es el plan de Dios. Ya empezamos desde la creación. Dios crea al hombre, ¿para qué? Para tener comunión contigo, una comunión perfecta, para que tú le conozcas, que le conozcamos y crezcamos en él y disfrutemos. Pero ¿qué sucedió? Satanás nos invita a su reino y el ser humano accedió gustoso. Y se establece un reino opuesto al de Dios, el reino de Satanás. Un reino de imitación, un reino de luz parece ser, muy parecido al de Dios, pero opuesto en los propósitos finales, que es quien recibe la adoración. El reino de Satanás nunca compartirá, aquí a lo mejor podría decir así: Satanás no tiene problema de compartir, pero Dios sí la quiere sola para él, la adoración. Satanás no tiene problema con quedarse con la mitad de tu corazón, de tener un área de tu corazón. Tú sí sirve a Dios allá, pero déjame esta parte a mí. ¿Pero qué dice Dios? Él quiere todo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Las culturas
De aquí surgen las culturas, surgen las naciones. El plan de Dios, con el llamado y el pacto a Abraham, establece una nación que iba a ser luz. ¿A quién? A las naciones. Israel iba a ser luz a las naciones. Isaías 49:6 habla de Israel como luz al mundo. Tenía la responsabilidad de llevar el nombre de Dios a todo el mundo. Y vemos nosotros ejemplos de Israel siendo luz al mundo. Por ejemplo, Salomón, un hombre dotado por Dios con sabiduría sin precedentes, fue comisionado para construir el templo. Y vemos dos cuadros de su testimonio, un aspecto bueno y un aspecto malo. ¿Cuál fue el aspecto positivo? Por ejemplo, su fama, el templo. Conocieron a Israel por el templo y por la fama de Salomón, por su sabiduría que Dios le había dotado. Pero ¿cuál fue el aspecto negativo de este luz a las naciones? Las mujeres extranjeras, los templos idólatras que también sus mujeres construyeron ahí. Y fue un contraste, ¿no? Levantó un templo magnífico para Dios, pero posteriormente levantó templos para ídolos extranjeros. Vemos otro ejemplo. En este caso fue bueno totalmente, Daniel. Dios usó a los israelitas en la cautividad para cumplir un papel especial de ser luz a las naciones ahí. Sus amigos de Daniel dieron testimonio en la corte de Nabucodonosor de que adoraban a Dios y que ellos no se iban a inclinar ante nada que no fuera su Dios. Y un ejemplo más, y el más grandioso de todos los ejemplos de luz de las naciones de parte de Israel es Cristo. En el nuevo pacto, Cristo es el cumplimiento final de la promesa del pacto abrámico. Él llevó bendición y salvación a todas las naciones. La salvación vino de los judíos, parte de los judíos, pero alcanza también a los gentiles, en Cristo. Romanos 1:16 dice Pablo ahí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego, al gentil. La mayoría de los judíos no entendieron el plan de redención de Dios, el plan que tenía para las naciones. Y Jesús, usando ejemplos, mostró cómo había que llevar el evangelio a todas las naciones. Queda la comisión. Llegamos en la historia nosotros hasta el momento de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo y posteriormente la ascensión. Justo antes de la ascensión, Cristo dice algo a sus discípulos, les da la gran comisión. Hay algunos que llegan a pensar que la gran comisión es parte de otra dispensación, es parte a Israel, no es hacia la iglesia. Pero justamente se da, y yo creo que es parte de la iglesia porque lo vemos cumpliéndose en Hechos. Y vemos un cumplimiento ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Cuando dice, me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último la tierra. En la gran comisión habla de, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Esa frase, a todas las naciones, que vemos en Mateo 28, 19, 20, que vemos también en Marcos 16, 15, en Marcos 16, 15, ¿cómo dice ese versículo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Id, dice. A ver, yo me acuerdo cómo va, pero necesito acordarme cómo empieza para no confundirlo con Mateo. Marcos, id por todo el mundo y haced. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La frase, a todas las naciones, a toda criatura, es la misma que se referencia en el pacto abrámico como todas las familias de la tierra, todas las naciones. La meta de las misiones, ¿cuál es? El rechazo de la idolatría por las naciones paganas y su reconciliación con Dios. Esa es la meta de la gran comisión. Fíjense el plan: dispersión y creación de naciones en Génesis capítulo 10, capítulo 11. Pero Dios tenía un plan desde ahí, desde el principio, llevar el evangelio a todas las naciones.
Cuando el ser humano rechaza el plan de Dios en Génesis capítulo 11 y dicen, vamos a juntarnos todos en una ciudad y edifiquemos una torre, ¿qué hace Dios para lograr su plan? Confusión. Confunde y Dios divide al hombre ahí para que se esparzan. ¿A través de qué? Lenguas. Llegamos nosotros hasta el momento de la iglesia y en Hechos capítulo 1 versículo 8 se explica justamente el plan de Redentor para los pueblos de una manera geográfica. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese orden honra justamente la promesa de Dios de ofrecer salvación primero a los judíos, samaritanos, mezclados, judíos con gentiles, y llegando finalmente a todas las naciones gentiles. El libro de los Hechos presenta a la iglesia como el medio por el cual Dios quiere alcanzar al mundo con su plan redentor. ¿Y hasta dónde? Hasta el fin del mundo. La iglesia hoy tiene una orden parecida a la del ser humano ahí en Génesis capítulo 12. ¿Cuál es la orden? Esparcirse por las naciones. ¿Cuál es la orden para la iglesia hoy? Llevar el evangelio a todas las naciones. Es parte de la orden para nosotros. Fueron testigos en Jerusalén. Pedro recibió personalmente la visión de la iglesia como de parte de Jesús y él llevó el evangelio. Primero, él predicó el primer sermón evangelístico a judíos, específicamente a judíos. Él cuando predica ahí en Hechos capítulo 2, versículos 14 en adelante, en Hechos capítulo 2, el sermón evangelístico de Pedro, no es como lo predicaríamos hoy nosotros, porque incluye aspectos que solamente son para Israel, pero predica un sermón evangelístico a judíos. Reciben la salvación, se manifiesta a través de la venida del Espíritu Santo y a través de las lenguas. Algo curioso ocurre ahí en Hechos. ¿Quién estaba en ese momento en Jerusalén? Si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, acompáñenme un momento ahí. Hechos capítulo 2. Fíjate qué tipo de gente había en Jerusalén en ese momento. Versículo 5. Hechos 2, 5. Voy a leer aquí. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Qué sucedió en Génesis capítulo 12? Confusión de lenguas y dispersión por todas las naciones. Fíjate que Hechos es como un Babel al revés. ¿Lo habías notado? En Hechos es, vayan por todas las naciones, no quisieron, allá en Babel, entonces Dios los confunde. Aquí Dios trajo gente de todas las naciones a una ciudad que tenía que hacer luz a las naciones, y ahí se establece la iglesia por primera vez. Inicia la iglesia. Y las lenguas ocurre al revés. En lugar de haber confusión de lenguas, acá están confundidos todos porque cada uno le escucha hablar en su propia lengua. En lugar de haber confusión y que nadie se entendía, todos podían entender en su propia lengua las maravillas de Dios.
es justamente hechos al revés. Hoy, y desde ahí, se establece el plan como justamente como en Babel. A la iglesia se le envía a todas las naciones. Ya no es el ser humano ya está disperso en todas las naciones. Ahora la iglesia dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el plan para la iglesia. Comienzan entonces siendo testigos en Jerusalén, luego son testigos en Judea y Samaria. Puedes leer el libro de los Hechos, ver ahí a Felipe, que fue el primero en llevar el evangelio a esta religión, ahí en Hechos capítulo 8. Felipe también lleva el evangelio a un no judío, un prosélito etíope, un alto funcionario de un país de África. Y el evangelio llegó a Judea, fue a Jerusalén, Judea, Samaria, y llegó hasta lo último de la tierra. ¿Con quién? Primero con los que habían venido de todos esos países, pero posteriormente lo vemos nosotros con Pablo, con cada uno de los viajes misioneros que llevó el evangelio hasta los límites del mundo entonces conocido. En un momento Pablo dice, quiero ir hasta España. No conocemos nosotros por el libro de los Hechos que Pablo haya logrado ese viaje o no. Algunos piensan que sí lo logró, pero vemos en esos capítulos el evangelio llegando hasta el fin de la tierra. Hoy en día, para Dios, somos nosotros los encargados de llevar ese evangelio hasta el fin de la tierra. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, miren cómo nos llama. ¿Qué somos para Dios nosotros? 2 de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hoy en día, los embajadores de Dios, de este reino celestial, del reino de Dios, hacia todas las naciones, somos los cristianos. Eres un embajador de Dios. Y el embajador tiene una misión que cumplir: ir y predicar el evangelio. Ahora, nosotros tenemos que pensar justamente en nuestra Judea, en nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y nuestro último, la tierra, como una misión. Es lo que queremos y debemos alcanzar. Ahí en Génesis, el hombre no quiso ir y Dios dividió. Yo creo que hoy muchas iglesias que se niegan finalmente a cumplir esta gran comisión de ir y llevar el evangelio a todas las naciones, Dios en muchas ocasiones termina haciendo lo que hizo con el hombre en Babel. Hagámonos una torre por si fuésemos esparcidos. Y hoy hay muchas iglesias que dicen, hagámonos una mega iglesia. No tengo nada en contra de las mega iglesias en particular, creo que Dios las usa. Pero si nos quedamos nosotros con la idea de crecer en una sola iglesia y no ir y multiplicarnos, yo he visto que Dios ha fundado iglesias dividiendo grandes iglesias. Fui parte de una. Yo crecí en Guadalajara, en una iglesia, yo les he contado, que llegó a más de 700 personas. Finalmente esa iglesia se dividió. Y si no me equivoco, como 5 iglesias surgieron de ese lugar. Algunas siguieron, otras no. Hoy en día yo soy fruto, de esa iglesia. Otra iglesia también, justamente Jorge acude a una de las iglesias que es fruto de esta iglesia que se dividió. Tengo algunos compañeros más, algunos de ellos han llegado a venir aquí y se fundaron iglesias. Pero ¿es el plan de Dios finalmente dividir iglesias de esa manera? Dios las puede usar, pero Dios quiere que surja de nosotros. Y a mí me gustaría ser específico para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos? ¿Queremos que la iglesia crezca en número? Sí. Tenemos que predicar el evangelio, pero ¿nos vamos a quedar con crecer en número? Creo que no es correcto. ¿Queremos que la iglesia crezca en número? Claro que sí, pero ese no debe ser la única meta. Tenemos que llevar el evangelio.
A mí me gustaría compartir con ustedes también esto. Yo tengo el deseo también de que nos unamos nosotros como iglesia en una visión de ver hacia nuestro alrededor. Si nosotros analizamos, pusiéramos un mapa, ¿dónde vivimos? Nos damos cuenta que estamos esparcidos. Hoy estamos aquí todos reunidos, pero que esta iglesia no sea nuestro Babel. Estamos reunidos en esta iglesia, pero si agarramos un mapa de nuestra ciudad, nos damos cuenta que Dios de alguna manera nos ha puesto estratégicamente repartidos por todo Tequisquiapan. Y aún agarramos un mapa de nuestra región y estamos estratégicamente en algunos puntos claves. En ese momento pues tenemos gente de Bernal, ahí hay una iglesia que está trabajando, tenemos gente de San Juan del Río, tenemos contactos que quizás no son propiamente hoy que estén presentes aquí en la iglesia, pero que también podemos trabajar ahí, de Fuentezuelas, tenemos gente de Cadereyta, hay gente en la cual podemos influenciar en diferentes lugares que están a nuestro alcance, y eso es lo que Dios quiere, hasta dónde llega nuestro alcance. Y trabajemos, pensemos en eso, no nos quedemos cerrados nosotros en mirando nuestra propia iglesia y querer trabajar solo aquí y ya. Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículos 12 al 18. Voy a leer algunas citas aquí. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Primera de Corintios 9, 16 al 18, también presenta un poquito esto. Alguien que me ayude a buscar Filipenses 2:15. ¿Quién me ayuda con Filipenses? Un voluntario. ¿Sí? A ver, por favor, Liliana. Primera de Corintios 9, versículo 16 al 18. Lo voy a leer. Dice así, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice Pablo aquí, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Esa es la tarea, presentar el evangelio. Dios recompensará tu obra si lo haces con una buena actitud. Y si tu actitud es mala y presentas el evangelio igual, pues te tocaba hacerlo. Sin recompensa quedarás y te tocaba hacerlo. ¿Qué quieres? ¿Recibir recompensa? ¿Cuál va a ser tu actitud en cuanto a la visión de llevar el evangelio más allá? Siguiente versículo, Filipenses 2:15. Nada más el 15, por favor. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es nuestra tarea ahora. Ese es el plan de Dios ahora. La iglesia resplandeciendo como luminares al mundo. Va a haber un fin cuando no va a haber más oportunidad de predicar el evangelio. El plan eterno de Dios ha sido que la creación le adore solo Él. Así, todo el marco de la Biblia, de la historia humana, básicamente son las misiones. Naciones y misiones. Eso ha sido el plan desde el principio. Desde las primeras páginas de la Biblia ves eso. Misiones. Las misiones no son algo nuevo que ocurrió a partir de Mateo 28.
Las misiones están desde el Génesis, está desde ahí. Y Dios quiere que seas parte de ese plan. Cada quien puede decidir a quién servir. Y vamos a ver, puede ser cristiano, hijo de Dios, pero quedarte conforme tú en tu plan de vida. Pero el plan de vida para el cristiano hoy en día, Dios te invita a que seas parte de ese plan. Misiones. Dios quiere que participemos de él. Cada miembro de la iglesia es un embajador de Dios. Y básicamente las misiones son justamente el latir del corazón de Dios. Cada iglesia, como su misión, debe tener la visión de alcanzar siempre más allá, un poco más allá. ¿Dónde estamos? Aquí, en la colonia López Mateos, en un gimnasio, reunidos, pero va más allá donde tenemos que alcanzar, hasta el fin del mundo. Esa debe ser nuestra visión. Los israelitas fueron un pueblo de memoria corta, tenían una tarea, pero no la cumplieron. Cada cristiano, cada iglesia tiene que evaluar prioridades y trabajar en base a ellas. Verificar qué lugar ocupan las misiones en nuestro lugar de prioridades. Yo veo que todos tenemos prioridades, ¿no? Puede ser tu familia, tu trabajo, tu escuela, tu casa, no sé, tienes tus prioridades. ¿Dónde están misiones? Orar por misioneros, participar con los misioneros, pero tú mismo ser un misionero. Tú eres embajador. No puedes contratar a un embajador para que haga tu tarea. Tú también eres embajador. Nuestros planes temporales son estériles en ese plan de Dios, si no tienen que ver con las misiones. Y muchas veces esos estériles planes que tenemos ocupan mayor prioridad frente al eterno y costoso plan de Dios. ¿Cuánto le costó este plan a Dios efectuarlo? Se marcó con la vida de Cristo, con la muerte de Cristo. Y Él pagó para que sean posibles, para que sea posible la redención del hombre. ¿Y en qué ocupamos nuestro esfuerzo, nuestro dinero? Tenemos que ser parte de las misiones. Y a mí me gustaría, como iglesia tenemos planes misioneros. Hay oportunidades de trabajar. Jorge en un momento también compartía el plan de las misiones a través de ser misionero en línea. Es excelente también pensar que desde aquí puedes alcanzar el fin del mundo. Podemos pensar nosotros en apoyar y orar por misioneros. Podemos pensar nosotros en eso. Pero a fin de cuentas, Dios eligió la iglesia local como el plan para alcanzar el mundo. Como iglesia, participemos de estas oportunidades que Dios pone a nuestro alcance. Usemos los medios que Dios ha puesto, medios en los cuales podemos nosotros pensar, es un mundo globalizado. Podemos aprovechar el internet, podemos aprovechar los vehículos, hay gasolina, no se ha acabado el petróleo, usémoslo para llevar el evangelio. Usémoslo. Son medios que Dios nos da. Tenemos la ventaja de que cada uno podemos tener hoy en día en nuestras manos una Biblia. La tecnología de la imprenta, de los medios electrónicos. Que si es muy cara la Biblia, pues te paso por un mensajito hasta la Biblia para el celular. ¿Qué excusa tenemos para no llevar el evangelio? Yo creo que no hay ninguna. Los medios están puestos. Aprovechémoslo. Te desafío a que no te vayas de aquí sin llevar folletos y que tengas el desafío de repartirlos. Imagínate qué marcará en el corazón de un hombre. Vamos a pensar en el que te echa la gasolina del coche. Si llega un miembro de la iglesia y le da un folleto, le dice, léelo, es parte de la palabra de Dios. Y si llega otro miembro de la iglesia y le dice, mira, te regalo un folleto, préstale atención. Y si en el lapso de una semana 3 personas le dan un folleto, ¿qué pasará en su corazón? Va a decir, más vale que le preste atención. Puede ser que se endurezca, pero nuestra tarea es llevar el evangelio. Yo les he compartido, el pastor de Guayabitos que nos apoyaba, repartió 15,000 folletos en un pueblo de 5,000 personas.
Ahora, lo hizo no en un día, le llevó como 3 años hacerlo. Pero ¿tendrá excusa ese pueblo? No. Tenemos, yo ahí en la casa nos han dado ya en 2 ocasiones folletos regalados, y tuvimos una entrega de más de, yo creo que son como unos 7,000 folletos los que tenemos ahí. Tequisquiapan tiene como 40,000 habitantes, 55,000, todo el municipio, pensando solamente en la ciudad, pero todo el municipio. Son pocos, pero ¿cuánto tiempo van a estar guardados ahí? Hasta que se hagan feos de la humedad, o los vamos a usar. Llevemos el evangelio y hagamos del evangelismo un hábito diario. Hagamos de las misiones parte de los proyectos de la iglesia. Hagámonos tiempo en las agendas para participar de las misiones. Involucrémonos como iglesia en los proyectos para ganar personas y para hacer luz. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú nos amas y tu amor se muestra justamente en el deseo que tienes de alcanzar personas para Cristo, para ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos alcanzaste por tu amor. Pagaste el precio, Señor, que requería para poder nosotros ser redimidos. Y, Señor, hoy tenemos este tesoro, Señor, del evangelio en vasos de barro, que son nuestras vidas, Señor, pero tenemos que compartir ese tesoro. Danos fuerzas y, Señor, que seas tú con tu palabra el que nos haya desafiado, que seas tú, Señor, el que nos ayude, que provoques en nosotros el querer como el hacer, y mi Dios, que la gloria final sea tuya. Gracias, Padre, por esta iglesia, porque esta iglesia puede ser luz a las naciones, desde este pequeño lugar, Señor, desde Tequisquiapan, y te ruego, Señor, que nos motives a desafiar también a otros, a llevar el evangelio y a provocar un movimiento, mi Dios, de evangelismo. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesús oramos. Amén.